Todo comenzó hace 4 años cuando me casé con Alejandro. Él tenía una pequeña empresa de construcción, y yo acababa de terminar mi carrera en arquitectura. No te preocupes por trabajar ahora, me dijo durante nuestra luna de miel. Mi negocio está creciendo. Mejor enfócate en la casa y en hacer conexiones sociales que me ayuden con los clientes. Al principio me pareció razonable. Pero lo que Alejandro no sabía era que yo había estado diseñando casas de manera independiente desde mi último año de universidad. Proyectos pequeños al principio, pero que gradualmente se habían convertido en encargos más grandes y lucrativos. Como trabajaba desde casa y manejaba todo digitalmente, él asumió que era una típica esposa ama de casa. Yo nunca lo corregí porque, honestamente, quería evitar conflictos y disfrutar de mi nuevo matrimonio. El problema comenzó cuando su negocio empezó a crecer y su ego también. Mira lo que he logrado, me decía mientras revisaba sus contratos. Mientras tú te quedas en casa haciendo, bueno, lo que sea que hagas todo el día. Lo que hacía todo el día era diseñar residencias de lujo, supervisar remotamente construcciones en otros estados, y manejar un portafolio de clientes que incluía empresarios importantes y celebridades menores. Pero como nunca preguntó específicamente, nunca se enteró. La situación se volvió más incómoda cuando comenzó a presentarme a sus contactos de cierta manera. Esta es mi esposa Andrea, les decía. Se dedica a las labores del hogar. Una mujer muy afortunada de poder dedicarse solo a eso. Yo sonreía educadamente mientras internamente calculaba presupuestos de construcción de millones de pesos y coordinaba con ingenieros estructurales. La humillación llegó a su punto máximo la semana pasada. Alejandro había conseguido una reunión importante con 3 desarrolladores inmobiliarios de Monterrey para un proyecto de construcción de un complejo residencial. Era el contrato más grande de su carrera, y me pidió que fuera a la cena para causar buena impresión como esposa dedicada. Los desarrolladores eran el ingeniero Raúl Hernández, dueño de una constructora con 20 años de experiencia, licenciada Patricia Morales, especialista en bienes raíces de lujo, y el arquitecto Miguel Santana, reconocido por sus diseños innovadores en el norte del país. Durante la cena en un restaurante exclusivo de Santa Fe, la conversación se centró en especificaciones técnicas, costos de materiales y plazos de construcción. Yo permanecí en silencio, como Alejandro esperaba, pero no pude evitar notar varios errores graves en sus cálculos estructurales. Podemos construir las 50 casas en 8 meses, les aseguró con confianza que no coincidía con la realidad. Yo sabía que estaba prometiendo imposibles. Los permisos de construcción solos tomarían 3 meses, y el tipo de fundación que el terreno requería necesitaba al menos 4 meses adicionales de trabajo especializado. El arquitecto Santana parecía escéptico. Esos tiempos parecen ambiciosos. ¿Han considerado las regulaciones municipales actualizadas? Alejandro se puso defensivo inmediatamente. Tengo experiencia construyendo. No necesito que me expliquen los tiempos. Luego se rió cruelmente. No soy como mi esposa, que no entiende nada de construcción real. Los desarrolladores intercambiaron miradas incómodas. Pude ver que la actitud despectiva de Alejandro no les estaba cayendo bien. La conversación continuó con él exagerando su experiencia y minimizando los desafíos obvios del proyecto. Cuando el ingeniero Hernández preguntó sobre las especificaciones arquitectónicas detalladas, Alejandro respondió vagamente. Los diseños básicos los haré yo mismo. No necesito arquitectos caros que compliquen todo con ideas innecesarias. La licenciada Morales levantó una ceja. ¿Estás seguro? Este proyecto requerirá aprobación municipal muy específica. Los compradores esperan diseños profesionales certificados. Por favor, Alejandro se rió despectivamente. No voy a desperdiciar dinero en arquitectos cuando puedo hacerlo yo mismo. No soy como algunas personas que gastan dinero innecesariamente. Me miró directamente cuando dijo esto último, dejando claro que se refería a mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Alejandro, dije suavemente, tal vez sería bueno considerar. Cállate, me interrumpió bruscamente delante de todos. Esta es una conversación seria de construcción. Tú no entiendes nada de esto. El arquitecto Santana parecía genuinamente molesto por el trato hacia mí. Los otros 2 desarrolladores bajaron la mirada, visiblemente incómodos. Pero Alejandro no había terminado.
La frustración por las preguntas técnicas difíciles lo había puesto de mal humor, y decidió descargarla conmigo. Se levantó de la mesa y me señaló directamente. ¿Saben qué es lo más gracioso de todo esto?, les dijo a los desarrolladores. Eres una mantenida que solo gasta mi dinero. Te pago todo, ropa, comida, hasta esas clases de decoración que tomas. Y ni siquiera puedes quedarte callada cuando los adultos hablan de temas serios. El restaurante entero se quedó en silencio. Las mesas cercanas voltearon a mirarnos. Pude ver el horror absoluto en los rostros de los 3 desarrolladores. Yo bajé la cabeza, sintiendo una mezcla de humillación y furia que nunca antes había experimentado. 4 años de matrimonio, y este hombre estaba dispuesto a destrozar mi dignidad públicamente para cubrir su propia incompetencia. En ese momento exacto, mi teléfono sonó. Reconocí inmediatamente el tono especial que había programado para llamadas urgentes de trabajo. Era mi contacto directo en Grupo Inmobiliario del Valle, la empresa desarrolladora más grande del oeste de México. Normalmente habría rechazado la llamada en una situación así, pero después de la humillación que acababa de vivir, ya no me importaba mantener el teatro. Perdón, murmuré, es urgente. Contesté temblando. Bueno. Andrea, habla el ingeniero Carlos Mendoza de Grupo del Valle. Perdona que te llame tan noche, pero tenemos una situación de emergencia. El proyecto de las torres residenciales en Guadalajara se quedó sin arquitecto principal. ¿Puedes tomar el contrato completo? Son 120 unidades de lujo. El presupuesto total es de 25 millones de pesos en honorarios arquitectónicos, pero necesitamos confirmación esta noche para empezar el lunes. Mi corazón se detuvo. Era el proyecto más grande de mi carrera, uno para el que había estado compitiendo discretamente durante meses. Miré a Alejandro, que me observaba con furia por interrumpir su cena de negocios. Miré a los desarrolladores, quienes parecían genuinamente preocupados por mí después de presenciar mi humillación pública. Y tomé la decisión más importante de mi vida. Sí, dije claramente al teléfono. Acepto la oferta. Excelente. Te enviaremos el contrato completo esta noche. Felicidades, Andrea. Este proyecto te convertirá oficialmente en una de las arquitectas residenciales más importantes del país. Colgué el teléfono y miré a la mesa. Todos me observaban en silencio total. El arquitecto Santana fue el primero en reaccionar. Susurró algo urgente a la licenciada Morales, quien inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a buscar algo. Disculpe, señora. Me dijo Santana directamente, ignorando por completo a Alejandro. ¿Podría decirme su nombre completo profesional? Andrea Villalobos, respondí, usando mi apellido de soltera que mantenía para trabajo. Los ojos del arquitecto Santana se iluminaron inmediatamente. ¿Esa no es la mujer que? Se detuvo abruptamente y le pidió el teléfono a la licenciada Morales. Después de unos segundos, me mostró la pantalla de su teléfono. Era un artículo de la revista Obras sobre las 15 arquitectas más innovadoras de México menores de 30 años. Mi foto aparecía en el 5º lugar. «Por Dios», exclamó Santana. «Eres a Villalobos. He estado siguiendo tu trabajo durante años. Tus diseños de casas sustentables han ganado 3 premios internacionales». La licenciada Morales casi se atraganta con su vino. ¿Eres la arquitecta que diseñó el complejo residencial ecológico en Playa del Carmen? Ese proyecto se estudia en universidades de arquitectura. El ingeniero Hernández se rió incrédulamente. ¿Y la que salvó el proyecto de condominios en Puerto Vallarta cuando el primer arquitecto arruinó el diseño estructural? Mi hijo estudió ese caso en ingeniería civil. Alejandro nos miraba a todos como si estuviéramos hablando en chino mandarín. ¿De qué están hablando? Ella no trabaja. Toma clases de decoración. El arquitecto Santana lo miró con una mezcla de lástima y disgusto total. Señor, su esposa es una de las arquitectas residenciales más respetadas del país. Sus diseños han generado más de 100 millones de pesos en proyectos completados. El color se drenó completamente del rostro de Alejandro. ¿Qué dijiste? La licenciada Morales se dirigió a mí directamente. Arquitecta Villalobos, ¿estaría interesada en revisar este proyecto que su esposo nos propuso? Porque francamente, después de escuchar sus especificaciones técnicas, teníamos serias preocupaciones. Por primera vez en 4 años,
Me sentí respetada en una conversación profesional con mi esposo presente. Me encantaría ayudar, dije, pero tendría que ser completamente honesta sobre las limitaciones técnicas reales. Por favor, dijo el ingeniero Hernández. Eso es exactamente lo que necesitamos escuchar. Durante los siguientes 30 minutos, analicé sistemáticamente la propuesta de Alejandro. Sus tiempos de construcción eran imposibles, sus cálculos de cimentación eran inadecuados para el tipo de suelo, y sus estimados de costos estaban subvaluados en aproximadamente un 40%. El concepto básico es viable, expliqué diplomáticamente, pero la planificación necesita ser completamente rediseñada desde cero. Los tiempos reales serían de 18 meses mínimo, no 8. El arquitecto Santana asintió gravemente. Eso coincide con nuestros cálculos internos. El ingeniero Hernández cerró su carpeta. Señor Alejandro, apreciamos su interés, pero no podremos proceder con esta asociación tal como está planteada. Alejandro parecía estar en estado de shock completo. Pero los números que calculé. Los números ignoran regulaciones municipales actualizadas y subestiman los desafíos geológicos del terreno, expliqué suavemente. Y los materiales especificados no cumplen con los nuevos códigos de construcción sustentable. La licenciada Morales se dirigió a mí. Andrea, ¿estarías interesada en consultar para nosotros en futuros proyectos? Tu experiencia en construcción sustentable es exactamente lo que necesitamos para nuestros próximos desarrollos. Sería un honor trabajar con ustedes, respondí. Mientras los desarrolladores se despedían, intercambiamos información de contacto y programamos reuniones para la próxima semana. Alejandro permaneció sentado en silencio absoluto, procesando el hecho de que la mantenida que había humillado públicamente acababa de arruinar su ideal más importante mientras creaba oportunidades de trabajo millonarias para sí misma. Cuando llegamos a casa esa noche, Alejandro finalmente explotó. ¿Cómo es posible que no me hayas dicho nada de esto?, gritó. 4 años. 4 años me has dejado creer que no trabajabas. Nunca te mentí, respondí con calma. Trabajo desde casa. Tú asumiste que porque no iba a una oficina tradicional, no tenía trabajo real. Pero eres mi esposa. Deberías saber estas cosas. Deberías saber estas cosas porque te interesan mi vida y mis logros, no porque sea tu obligación como esposa informarte de todo. Se quedó callado porque sabía que tenía razón. Además, continué, esta noche me humillaste delante de profesionales que respeto. Me llamaste mantenida en público. No fue un error, fue una decisión cruel. ¿Qué vas a hacer? Saqué mi laptop y le mostré el contrato que Grupo del Valle había enviado. Este proyecto requiere que supervise construcción en 3 ciudades diferentes durante los próximos 8 meses. Voy a tomarlo. Sus ojos se llenaron de pánico. ¿Me vas a dejar? Voy a hacer mi trabajo. Y voy a decidir si quiero seguir casada con alguien que me conoce tan poco después de 4 años, y que está dispuesto a humillarme públicamente para esconder su propia incompetencia. Durante las siguientes semanas, Alejandro hizo todo lo posible por reparar nuestra relación. Flores, disculpas, promesas de cambio. Incluso sugirió que trabajáramos juntos en proyectos futuros. Pero ya era demasiado tarde. No por venganza, sino porque me había dado cuenta de algo fundamental. Había estado viviendo una mentira, permitiendo que alguien que supuestamente me amaba me viera como menos de lo que realmente era. Un mes después, mientras supervisaba la primera fase del proyecto en Guadalajara, recibí una llamada de Alejandro. Los desarrolladores de Monterrey me contactaron, me dijo. Quieren trabajar conmigo, pero solo si tú diriges la parte arquitectónica. ¿Y qué les dijiste? ¿Qué tendría que preguntarte? Andrea, ¿hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto? Pensé por un momento. Alejandro, ¿sabes cuál es mi especialización arquitectónica? ¿Qué tipo de proyectos me apasionan? ¿Cuáles son mis metas profesionales para los próximos 5 años? Hubo un silencio largo. Después de 4 años de matrimonio, no conocía las respuestas a ninguna de esas preguntas básicas sobre mi carrera. Ese es el problema, le dije. No me amas realmente. Amas la idea de mí que creaste en tu mente, la esposa perfecta que existe solo para apoyar tu imagen. Alejandro y yo nos divorciamos 6 meses después. Fue un proceso civilizado. Él finalmente entendió que había estado casado con una fantasía.
Hoy, 2 años después, dirijo mi propia firma arquitectónica con 12 empleados y proyectos en 8 estados. Mi especialización en arquitectura sustentable me ha convertido en consultora para desarrollos gubernamentales. Alejandro eventualmente rehizo su negocio con expectativas más realistas y encontró éxito trabajando como subcontratista para firmas más grandes. Y yo aprendí algo valioso: nunca permitas que alguien te ame menos de lo que mereces ser conocida. La persona correcta querrá saber todo sobre ti, incluyendo tus logros profesionales y tus sueños más grandes. Ahora, cuando me presento en reuniones de negocios, digo con orgullo: soy la arquitecta Andrea Villalobos. Y nadie, nunca más, podrá hacerme sentir pequeña por ser exactamente quien soy.